Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor, porque nos permite una vez más traer su palabra, que es una palabra poderosa, es una palabra que son ríos de agua viva, que de ella podemos comer, alimentarnos, llenarnos de ella. Y la verdad es que no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios o lees la palabra de Dios una vez a la semana, la verdad es que no surte el mismo efecto que si fuéramos todos los días. Porque renovamos nuestro entendimiento, porque nos transformamos. Y la verdad es que seguimos escudriñando lo que en ellas hay. Encontramos el camino, porque recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos va a llevar hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Y la verdad es que en este mapa que nosotros tenemos podemos llenarnos cada vez más, podemos aprender más, podemos transformar nuestras vidas. Y la verdad es que es preciosa la palabra de Dios. Déjate ser lleno del Espíritu Santo, déjate ser usado por Él, porque tenemos una gran recompensa y la verdad es que es preciosa. Vamos a continuar con nuestra serie El Mapa, acerca de los consejos para el matrimonio. La semana pasada vimos un poquito o mucho acerca de lo que habla el Señor Jesús en Mateo 5, 31 y 32 acerca del divorcio. Pero hay muchísimas más cosas que debemos aprender. Porque el Señor nos habla y nos explica que solo por causa de fornicación se puede uno divorciar, pero la palabra de Dios no nos dice que nos divorciemos, sino que arreglemos nuestras vidas como hijos de Dios que somos y que nos reconciliemos. No debe ser el adulterio, la fornicación, causa para divorciarse. La verdad es que nosotros debemos de estar siempre buscando del Señor. Pero ¿qué pasa cuando el abuso físico, cuando el abuso psicológico, cuando el abuso sexual está en el matrimonio? ¿Qué tiene que hacer el cónyuge? ¿Qué tiene que hacer uno para poder salir de ahí? Y la verdad es que vamos a entrar a ello para poder llenarnos, aprender y poder tomar la dirección correcta. La palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y por ella podemos aprender, Señor, porque toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella, tú nos reprendes, tú nos redarguyes, tú nos corriges, Señor, y la verdad es que es preciosa tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos instruyes para obrar en justicia y poder cada día caminar hacia la perfección, Señor, y solamente por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, porque la dejas para nosotros, para nuestra instrucción. Padre, que este servicio, Señor, sea de bendición, sea de edificación para cada uno de nosotros, que podamos aprender y llenarnos más y más y ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permite a través de este medio llevar la palabra de Dios a todas las naciones. ¿Para qué? Para que se instruyan, para que podamos aprender, para que podamos llenarnos. Gracias a Dios porque las redes sociales nos ayudan. Puedes escucharnos en Spotify, puedes vernos en Facebook. Búscanos Hogar de Gracia. Ahí nos vas a encontrar y damos gracias a Dios. Nos permite y damos gracias por la tecnología, porque damos gracias a Dios porque nos ayuda a alcanzar al necesitado, al sediento, al hambriento, al que necesita, al que tiene frío, por medio de la palabra de Dios. Y damos gloria al Señor. Como te decía, ¿qué pasa cuando el abuso está en el hogar? ¿Qué pasa cuando empieza a suceder ese abuso verbal, ese abuso físico, ese abuso psicológico, ese abuso a los hijos, en el cual es tan excesivo que puede ser una razón para divorciarse? La Biblia no nos habla acerca de que te puedes divorciar por el abuso, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y nosotros ser prontos para escuchar. Tenemos que obrar y trabajar
Efesios 5:25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, haciéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Te das cuenta lo que nos dice la palabra de Dios? Tenemos que amarnos. Y nosotros debemos de vivir en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cimiento que es Cristo Jesús. Porque en nuestro hogar debe haber paz. Porque en nuestro hogar debe haber reconciliación cuando llegamos a pelear. Tú vas a pelear. No hay matrimonios perfectos. Siempre va a haber algo que nos va a hacer entrar en una pelea, en una discusión, inclusive para ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? ¿A dónde vamos a ir a comer? Eso puede ser motivo de discusión. Tan mínimo, tan insignificante que sea el argumento puede convertirse en una discusión. ¿Qué vamos a hacer con la discusión? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir que nuestro hogar sea de armonía, esté lleno de amor, para que el Espíritu Santo se mueva y esté paseándose en todo momento. Que cada vez que venga visita a tu casa, digan, se siente una atmósfera diferente. Así debe ser nuestro hogar. Así debemos nosotros estar luchando en nuestro hogar. Porque si es un lugar, un ambiente inseguro, la verdad es que cada miembro de la familia se va a sentir inseguro. Lo único que van a querer es huir del hogar. No van a querer, después de la escuela, nuestros hijos no van a querer regresar a casa. Se van a querer ir con sus amigos todo el tiempo, llegar tarde. Entre menos estén en el hogar, mejor. Porque es el ambiente tan inseguro, es un ambiente descuidado, es un ambiente desconocido en el cual nosotros debemos alimentar con amor todos los días de nuestra vida. Debemos estar trabajando constantemente, porque el abuso físico va contra la ley. Hay reglas que se han establecido y por Dios han sido establecidas, dice la palabra de Dios. Todos los gobiernos han sido establecidos por Él. Y nosotros nos regimos por estas leyes que el mundo ha puesto. Tú no te vas a pasar un semáforo en rojo, tú no vas a estar en exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque son reglas que se han establecido. De la misma manera, el abuso físico, el abuso psicológico, las autoridades van a tratar con él. Y si eso está en tu hogar, corre. Tienes que hablarlo, tienes que expresarlo, tienes que correr hacia Dios primeramente para que Él empiece a trabajar en tu vida y te guarde y te traiga paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después hacia tu cónyuge. Y que guarde a tus hijos y que guarde y que te proteja. Pídele a Dios que mande a sus ángeles a acampar alrededor de cada uno de ustedes. Pero la verdad es que el cónyuge abusador tiene tantos problemas. Pueden estar los hijos involucrados, como te decía. Ellos deberían de estarse seguros. Debería ser este lugar más seguro de sus vidas, el hogar. Y no hay nada antibíblico que un abusador se separe de la palabra, que se separe del hogar, perdón. Nosotros tenemos que estar siempre trabajando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, mira lo que dice Efesios 5:22. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros los hombres, y también viceversa, las mujeres deben amar a sus maridos.
¿Por qué? Porque el amor es el vínculo, es el pegamento, es todo lo que nos une, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y Pablo nos expresa y nos dice estas palabras para que nosotros nos amemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos uno. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y la verdad es que un abusador va a transgiversar o va a sacar los versículos fuera del contexto y te va a decir, es que tú tienes que obedecerme, es que tú tienes que ponerte sujeta a mí. Tienes que obedecerme en todo porque la palabra de Dios dice eso y te dice en este versículo y te dicen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y la mujer acata eso porque la palabra de Dios lo dice, pero si el hombre no se somete a la autoridad de Dios, si el hombre no sigue y no tiene la mente de Cristo, jamás la esposa, el cónyuge se va a someter. Jamás lo va a hacer. Pero nosotros tenemos el poder de Dios para poder nosotros controlar todas estas cosas. Primera de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y la verdad es que se usa esto porque yo tengo el poder. Y yo puedo dominar a mi esposa. Pero después de ello viene de amor y de dominio propio para poder dominar nuestras emociones, para poder dominar nuestro enojo, para poder controlar todas estas cosas. Y muchas veces se usa que yo tengo este poder para ser un dictador y hacer lo que se dice en casa y hacerlo cuando yo quiera y cuando se me pegue la gana. Pero cuando nosotros obramos en amor, cuando nosotros dejamos que Cristo obre en cada uno de nosotros, dejamos de ser dictadores, dejamos de ser esos pequeños tiranos que están en el hogar, que tratan de apropiarse, de deshacer y apropiarse de las personas. Nosotros tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas, porque cuando somos dictadores, cuando nosotros hacemos lo que queremos, nuevamente estamos abusando, vamos en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Nadie tiene el derecho de decir que se hace lo que yo quiero y cuando yo quiero. Solamente es Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando tú dejas que la voluntad de Dios te guíe, te transforme, te lleve, dejamos de ser dictadores, dejamos de decir, es que el pie ya está listo y se hace como yo quiero. Porque mira lo que dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, pero mira lo que dice aquí después, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros tenemos que dejar que Cristo sea el que gobierne nuestro matrimonio, sea el que guíe a nuestras familias, y si nosotros nos dejamos guiar por Cristo, que Él es la cabeza, todas estas cosas van a cambiar. Las vamos a dejar de hacer esos tiranos. Porque el abuso físico, el abuso verbal, psicológico, y no se diga el abuso sexual, lo único que va a hacer es matar tu matrimonio. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Si el esposo, si la esposa se deja gobernar por el amor de Cristo, vamos a tener en el hogar un liderazgo de amor. Y eso es lo que Cristo desea de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor, porque el amor nos guía, porque el amor nos une, porque el amor sobrepasa todo, vence todo. Es el más importante de todos. Ese es el amor que Dios desea de nosotros. Él nos dice, amad a vuestras esposas. Pablo utiliza esta palabra griega, es la palabra griega ágape, es el amor que nosotros tenemos que aplicar hacia nuestro cónyuge. Y la palabra de Dios utiliza 4 palabras griegas que se traducen a amor, y vamos a analizarlas y vamos a entender cuál es la diferencia entre ellas y cómo el apóstol Pablo eligió esta palabra específicamente para hacernos entender cómo debemos de amarnos los unos a los otros en el matrimonio. La primera palabra es la palabra eros.
que es la palabra amor y se describe como erótico. De ahí viene esa palabra erotismo, de ahí viene como la puedas aplicar, pero es la palabra eros. Y esta palabra se refiere al deseo que tenemos. Es el deseo que nosotros tenemos, el uno por el otro. La otra palabra es storge. Esta es la segunda palabra en la cual se refiere a amor y está dirigida hacia la familia. Es el tipo de amor en el que hay entre los padres y los hijos. Es ese amor incondicional. Es ese amor que tú sabes que tú amas porque es tu carne, porque viene de ti. Entre los miembros de la familia es ese amor que pues es que es mi primo y lo amas. Es que es mi abuelita y la amas. Aunque no pases tiempo con ella, sabes que es tu abuelito y tú lo sigues amando. Es el amor dirigido a la sangre, a la carne que nosotros tenemos, como ese vínculo familiar. La otra palabra que es amor es filia. Se habla hacia la amistad fraternal, hacia el afecto que tenemos entre amigos, entre nosotros. Eso es un amor profundo entre el compañerismo, entre la amistad. Y la verdad es que es uno de los más altos. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar. Sin duda, Dios quiere que trabajemos en ello y que nosotros lo apliquemos. Y es el cariño que tenemos los unos por los otros. Tú vas a la iglesia y Dios te dice, ama a vuestro prójimo como a ti mismo. Cuando tú entiendes esto, tienes ese afecto de los unos por los otros. Hay un interés común entre ustedes, entre nosotros. Pero el amor ágape del cual está hablando Pablo ahorita es algo totalmente diferente y viene a trabajar en nuestra mente. No simplemente es una emoción, no simplemente es algo que está en nuestro corazón, que nosotros empezamos a trabajar, sino que es algo que nosotros empezamos a vivir todos los días. Este amor ágape no tiene esos sentimientos involucrados como lo es la filia. ¿Por qué? Porque esos sentimientos empiezan a obrar, empiezan a trabajar. Entre más tiempo pases con la persona, un amor se empieza a desarrollar. Pero en el cambio, el amor ágape del cual nos habla Pablo, no tiene que ver nada con las decisiones que nosotros tomemos. No están involucrados nuestros sentimientos. Y muchos dicen, es que es el amor de Dios, es el amor incondicional del cual nos quiere Dios que nosotros trabajemos. Y no es así. Porque mira lo que dice Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Ágape, esa es la palabra. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Hay un amor en el cual tiende a hacerlo incondicionalmente. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. No ágape al mundo. Esa es la palabra que Pablo está usando, que Juan está usando en este momento. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, de nuevo la palabra ágape, el amor del Padre no está en él. Entonces cuando nosotros entendemos que este amor es un amor sacrificial, es un amor que tiene que desbordarse, que tú estás dando, que no importa lo que esté sucediendo, tú lo das. Eso es lo que Pablo nos da a entender y eso es la manera en como nosotros debemos amar a nuestro cónyuge. De esa manera el amor no cambia, sigue siendo el mismo, no tiene condiciones. En realidad es una decisión que nosotros estamos tomando. Que no importa lo que me diga, yo voy a seguir amando a mi cónyuge. Que no importa lo que mi cónyuge esté demandando, yo le voy a dar. Hay cosas que sí están fuera que tú dices, no, es que es imposible que yo te pueda dar eso, no te lo puedo dar. Pero tratamos de dar ese amor. Es un amor tan grande que nosotros tenemos que darlo y ser amables. Es un amor que no rechaza nunca. Es un amor que da porque quiere.
aunque tú digas, hoy no lo voy a amar, tú sigues amando a tu cónyuge. Así debe de ser. Aunque te haya hecho lo peor de lo peor, tú sigues amando. Y no importa, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Y cuando te digan, perdóname, ese amor incondicional, tú dices, claro que sí, mi amor. Claro que sí. Se ama porque se ama, no porque decido. Hay un amor que está ahí. No porque yo estoy queriendo recibir algo a cambio, sino que yo amo nomás, porque sí. Eso es el amor que Pablo nos quiere expresar. Y Pablo nos está diciendo a maridos, amen a sus esposas. O sea, sean amables con sus esposas, sean buenos con sus esposas, hagan hasta lo imposible por sus esposas. Pero no es lo que Pablo nos quiere decir, pero para muchos matrimonios esto debe ser suficiente para en ese momento poder cambiar algunas cosas. Pero Pablo nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo, maridos, practiquemos el amor. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos estamos negando a nosotros mismos por nuestras mujeres. Que yo me estoy negando a mí mismo por mi esposa. ¿Por qué? Porque no me pongo yo primero, pongo a mi esposa primero. Obviamente yo pongo a Dios primero. Y después es mi cónyuge, y después son mis hijos, y después mis familiares, después mi trabajo. Y ver la lista de prioridades. Pero si yo pongo, si yo practico, si yo me niego a mí mismo, la verdad es que tu matrimonio va a cambiar, va a ser diferente. Y volviendo al punto, el abuso es para que te puedas divorciar. La verdad es que yo no me atrevería a decir eso. Cada matrimonio es diferente, pero la verdad es que Dios nos habla de diferentes maneras. Nos está diciendo que hay dos razones por las cuales podríamos divorciarnos. La primera es por el creyente incrédulo, o más bien porque estás casado con alguien que es incrédulo. Pablo nos dice en 1 Corintios 7:12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira el versículo 15, presta mucha atención. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salva a tu mujer? Esa es una de las razones. Si tú estás casado, si tu cónyuge no cree en el Señor, y tú por más que le hablas del Señor, no quieres saber nada, y en ese momento él abandona el hogar, Pablo nos da oportunidad, o nos dice que se pueden separar el matrimonio. ¿Lo harías? ¿Te conviene hacerlo? La verdad, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y te guíe. Busca asesoría, acércate a tu pastor, pregúntale, exponle el tema. Busca consejería matrimonial dentro de la iglesia, busca que te ayuden, que te orienten, que te guíen. Pero lo mejor de todo es que dejes que el Espíritu Santo hable a tu vida para que tomes esa decisión tan importante. Porque puedes lastimar a tus hijos, los puedes dañar, los puedes marcar, los puedes guiar a que ellos después tomen una decisión muy similar. Así que tenemos que ser listos. Pídele a Dios que te dé sabiduría para que tomen la decisión. Y la otra que ya hemos visto, hemos hablado, es el Señor Jesús hablándonos y diciéndonos acerca del adulterio.
Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y lo vamos a Mateo 19. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron los fariseos tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Escucha esto. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que tienen, a quienes es dado. Este es el don de continencia, es el don de celibato, es el don de que no pasa nada, no siente nada el hombre. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y Pablo igual, de la misma manera, en 1 Corintios 7 nos habla, y al principio nos dice, no te cases, te conviene mejor quedarte sin casar. Pero a causa de las fornicaciones, mejor cásate para que no te estés quemando, para que no te estés siendo tentado. Y después nos habla y nos dice que no todos tienen este don. Y tenemos que ser conscientes. Esas dos son las únicas razones por las cuales te podrías divorciar. Pero ¿qué pasa cuando el abuso está en el hogar? Cuando están a punto de matarte a golpes, cuando tu corazón está totalmente destruido, y no solamente del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Porque suceden estos dos casos en donde la mujer toma el rol y empieza con el marido, y el marido, con tal de no golpear, de no hacer eso, o simplemente como es él, aguanta todo. Porque también la palabra de Dios nos dice que amemos a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y por esa razón no se enojan, no dicen nada, siempre se quedan callados. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como te decía, con el consejo que nosotros podemos dar. Porque en ninguna manera yo te diría sepárate. Pero suceden todas estas cosas, hay tantas posibilidades. Y tú no puedes estar aguantando día y noche el abuso. Tus hijos están sufriendo. Hay circunstancias que desencadenan los procesos del divorcio. Hay muchas posibilidades, como te decía. Pero el divorcio debe ser la última solución, la última dirección que tú tomes. La última opción que tú tomes. ¿Por qué? Porque si sucede infidelidad, Dios restaura tu matrimonio si tú estás dispuesto a cambiar. Si tú buscas primeramente el reino de Dios. Si tú buscas su rostro, tú vas a cambiar. Y obviamente tienes que demostrar que has cambiado. Obviamente tienes que trabajar en tu matrimonio. Porque has fallado y hay inseguridad en él. Ahora tienes que demostrar que tú estás dispuesto a cambiar. Y lo mejor de todo es que tú puedas externar el perdón y que Dios trabaje en ti. Porque Dios nos perdona. Pero el cónyuge
Dios nos ha mandado a que nos perdonemos los unos a los otros, pero ahora hay desconfianza en el matrimonio y tenemos que trabajar. Y solamente gracias a Dios podemos cambiar, no hay otra manera. Ni el psicólogo ni el psiquiatra te van a poder cambiar, porque está en tus fuerzas, pero solamente con Dios podemos cambiar. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te das cuenta? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si nosotros estamos buscando reconciliar nuestros problemas, si nosotros estamos tratando de hacerlo, primeramente tenemos que acudir a Dios. Porque si tú le pides perdón y no cambias y no lees la palabra de Dios y no buscas el rostro de Dios, vas a volver a hacerlo. Tienes que buscar a Dios. Tienes tú que demostrar que quieres cambiar en realidad. Y en el caso de un abusador, de una mujer que abusa con su esposo y viceversa, tienes que demostrar que de verdad quieres cambiar. Y lo primero que va a pasar es que tu familia se va a ir del hogar, o más bien, el que está abusando se tiene que ir del hogar. Porque no se puede quedar ahí hasta que demuestre que ha cambiado, hasta que demuestre que en realidad está buscando la ayuda, que ha acudido con su pastor, que ha acudido a una terapia o a una consejería. ¿Por qué? Porque el Señor quiere esto. Y si tú pides, y si tú buscas el rostro de Dios, mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y si tú de verdad quieres cambiar, y si tú de verdad estás arrepentido de lo que has hecho, tú vas a buscar, tú le vas a pedir a Dios y tú vas a recibir de Dios. Y si tú de verdad estás buscando, vas a encontrar a Dios. Y si tú en verdad le estás llamando, Él va a abrir sus brazos hacia ti. Él te va a llamar y te va a recibir. Recuerda que no se trata de que tú abras, sino de que Él te busque. Eso es como sucede primeramente. Y la verdad es que el Señor debe ser el Señor de nuestras vidas, debe ser el dueño de nuestros recursos, debe ser el jefe de nuestro hogar. Él es el cimiento, Él es el fundamento. Recuerda que Él es el vínculo de nuestro amor. Y de esa manera nosotros tenemos que trabajar. El Señor nos pide, busca sabiduría con tus hermanos. ¿Para qué? Para que te ayuden, para que oren por ti, como dice Santiago. Estamos hombro a hombro orando los unos por los otros. Busquemos. Pero primeramente el Espíritu Santo tiene que tener convicción en nuestras vidas. Debe traer esa convicción para yo arrepentirme de lo que estoy haciendo. De lo contrario, si nunca hay convicción, si nunca me puedo arrepentir, la verdad es que está dudoso que yo sea hijo de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, trae esa convicción y trata con nosotros. Trata y trata y trata. Y debería haber un dolor cuando el cónyuge lastime a su esposo o a su esposa. El Espíritu Santo obra y de nuevo nosotros tenemos que buscar a Dios. Salmo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a cambiar si yo no leo la palabra de Dios, si la palabra de verdad no está en mí.
Porque en eso conocerán que somos discípulos de Cristo, que la verdad mora en nosotros, que la palabra mora en nosotros y que la ponemos en práctica, que damos fruto. Debe haber un compromiso por parte del abusador de buscar a Dios, de buscar un asesoramiento intensivo, profesional, porque la palabra de Dios nos va a transformar. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando tú hables tu Biblia, ahí está el Señor y está a cara descubierta y podemos ver la gloria del Señor. Y mira lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Recuerda que el Espíritu Santo nos va a transformar. Somos templo del Espíritu Santo y hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Y damos gloria al Señor. Cuando este cuerpo que se está pudriendo día a día, que se está descomponiendo día a día, venga el Señor y traiga redención a nuestros cuerpos. Hasta ese día, el Espíritu Santo mora en nosotros. La verdad es que debemos de ver esos signos de alarma. Y este es un mensaje que ahora va hacia los que quieren buscar novia, a los que están buscando pareja, a los que están buscando novio. Primero que nada, ponte a orar al Señor. Haz una lista de las características que tú deseas que tu pareja tenga, y que sea una lista que tú digas, esta ni siquiera, no existe nadie en el mundo que tenga estas características, para que cuando las tengas, digas, Dios me lo ha mandado, y tú sepas y tengas la certeza que esa es la voluntad de Dios para ti. Por lo tanto, si cumple el que estás buscando toda esa lista, pueden ser 1000 puntos, pueden ser 10 puntos, pueden ser 5 puntos, los que tú quieras. Pero ora al Señor, pídele al Señor, porque si tú pides, recibes. Si tú buscas, lo vas a hallar. Y cuando es la voluntad de Dios, te lo va a dar. Por eso yo pienso que una amistad especial larga, para mí una amistad especial larga es cuando tú conoces a la persona que Dios ya te dio, que cumple con toda esa lista de características que tú estás buscando y que Dios ya te dio, y tú desarrollas una amistad especial larga. ¿Qué significa eso? Que tú conoces sus pensamientos, que tú conoces sus gustos, que tú conoces y pasas horas en el teléfono, ya sea texteando, ya sea hablando, conoces a su familia, conoces a sus amigos, a sus amigas, y tú pasas ese tiempo. No te puedo decir cuánto, un año y medio quizá, pero no más de eso. Porque le vas a dar cabida al enemigo a que meta otras cosas, porque ya conoces todo. Y si tú conoces todo, vas a conocer que no es celosa, que no es celoso, que no es agresiva, que cuando vas con sus amigos no te trata como a otra persona, como a otra amiga. Suceden muchas cosas. Vas a conocer lo más profundo de su alma. Y después de ahí es un noviazgo corto. Entonces la fórmula que yo te puedo recomendar es amistad especial larga, noviazgo corto, matrimonio feliz. Porque conoces todo. Y obviamente hay cosas que no conoces, pero prácticamente conoces todo. Y si cumple con todas las características que tú le pediste a Dios, la verdad es que vas a tener un matrimonio feliz. Y si Dios de nuevo es el fundamento de tu noviazgo, de tu amistad, de tu matrimonio, la verdad es que vas a tener un matrimonio feliz, armonioso. Y deja que Dios trabaje en tu vida. Pero nosotros como esposos, como maridos, tenemos que amar a nuestras mujeres, y mujeres amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. La verdad es que nosotros tenemos que pensar, cuando esté sucediendo todo esto,
el abuso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nada que hay que hacer es acudir a Dios primeramente. Buscar el rostro de Dios. Buscar asesoramiento, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu esposa como a ti mismo, tú no te vas a faltar al respeto. Tú no te vas a golpear a ti mismo porque dice Efesios 5:28, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Y si yo estoy frente al espejo, que es como si fuera mi cónyuge, como si fuera mi esposa, y si yo estoy frente al espejo y empiezo a insultar mi reflejo, eso es lo mismo que harías si tú le estás gritando a tu cónyuge, si tú le estás pegando a tu cónyuge. Solo imagínate que Dios está en este lugar y tú le estás gritando a tu cónyuge. ¿Qué va a pensar su papá, que es Dios? ¿Qué va a pensar de ti? Solo ponte a pensar eso. ¿Qué pensaría Dios si tú estás insultando a su hija? Solamente ponte a pensar eso. Nadie quiere eso. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, y nosotros buscamos el rostro de Dios en nuestras vidas. Solamente si tú estás pasando por abuso físico, psicológico, abuso sexual, abuso en los hijos, abuso por alguien más, en la escuela, en tu trabajo, busca inmediatamente auxilio. Pero antes que nada, busca primeramente a Dios para que te guíe a las personas, al grupo de personas que te van a auxiliar, que te van a ayudar, que te van a tender la mano. Solamente dándole gracias a Dios porque su palabra nos transforma, nos sana, nos cuida, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Y lo mejor de todo es el amor que nos une. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente tú nos muestras otro aspecto, Señor, de cómo debemos guiarnos, Señor, en el amor. Y poder nosotros ser sabios y tomar la decisión correcta, Señor, cuando estamos padeciendo por infidelidad, por abuso. Y solamente, Señor, tú guíanos a toda verdad, Señor. Danos esa sabiduría para tomar la mejor decisión. Y que gracias a tu palabra, Señor, podemos nosotros llenarnos, ser llenos del Espíritu y poder nosotros obrar de la manera correcta y trabajar de la manera correcta y poder dominar nuestras emociones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.